Buenas noches, mi nombre es John Edward Rincón, soy licenciado en Ciencias Sociales, también soy administrador de empresas, resido en Bogotá, actualmente laboro en la Secretaría de Educación del Distrito en el área administrativa y pues me encuentro haciendo la maestría en Uniminuto. Entonces vamos a hablar del texto planteado para la actividad que se llama Frankenstein, educador de Philip Miriur. Es un texto bastante interesante en cuanto que establece una analogía entre lo que es el sistema de educación tradicional, acumulativo, transmisionista y el relato de Frankenstein como producto de lo que su creador pretende que él sea, ¿no? Una reproducción del mismo. Entonces, la analogía, la relación está bastante interesante en cuanto que también la educación tradicional eh, lo que pretende es reproducir, fabricar sujetos que respondan a unas necesidades de un contexto social, ¿no? Entonces, sujetos homogéneos, estandarizados, ¿no? Es bastante interesante esa comparación que se hace de los en el texto, ¿no? Entonces, el texto eh, en la actividad se plantean tres preguntas orientadoras para poder entender un poco mejor el texto, ¿no? Entonces la primera de esas preguntas es ¿qué aspectos replantea de los supuestos teóricos que conocía sobre educación y pedagogía? Es bastante interesante porque pues yo creo que nosotros como docentes casi que lo que leíamos lo hemos vivido y lo hemos analizado en algún contexto de nuestro quehacer docente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se plantea que el alumno debe ser el centro del sistema educativo, pues eso nosotros ya lo conocemos y en muchas ocasiones podríamos pensar que esta es una frase de cliché, pero realmente a veces si uno lo piensa, nosotros no lo ponemos muchas veces en práctica. ¿Por qué? Porque le damos más trascendencia a cuestiones accesorias como por ejemplo los mismos contenidos, los mismos ambientes, los mismos escenarios de aprendizaje, que son muy importantes y realmente impactan de manera fundamental el hecho educativo, pero dejamos de lado un poco la razón de ser de la educación que son nuestros estudiantes, ¿no? Cada estudiante que nosotros tenemos es un mundo diferente, es una oportunidad de significar esos mismos contenidos que nosotros les estamos dando, ¿no? También, también me pareció bastante interesante se, que se plantea a veces, muchas veces el quehacer docente como con esa relación, esa semejanza como el jefe de la planta, ¿no? Entonces, el jefe de la planta lo que hace es estandarizar los productos y nosotros también lo que hacemos es estandarizar docentes, alumnos, fabricarlos, responder a las necesidades de una sociedad, como lo venía planteando, homogeneizada y estandarizada, ¿no? Entonces, producimos más de lo mismo y a veces nos ponemos a pensar que cada alumno es un mundo diferente. Bastante interesante también el tema y pues también replantea muchos de los supuestos teóricos cuando nos habla que que el educar es, que el aprender es un acto de rebeldía, ¿no? Es ir en contra de ese status quo, de ese imaginario asociado a los conformismos, ¿no? Y también el tema de la generación de autonomía en nuestros estudiantes, que nosotros seamos un apoyo para generar esa autonomía, a veces nosotros no lo hacemos tan bien. Entonces, por ese lado es bastante interesante eh, ese texto, ¿no? Y replantea sus supuestos teóricos. Pregunta número 2. ¿Qué aspectos de la lectura le fortalecen su práctica profesional? Yo creo que en general la lectura es una muy acertada reflexión acerca de cómo resignificar la práctica docente, ¿no? Entonces, en mi caso en particular, ¿cómo fortalece esto mi práctica? Pues me ayuda a entender que no estamos formando sujetos, individuos, alumnos a nuestra imagen y semejanza, sino estamos orientando el proceso formativo autónomo de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, ellos a partir de sus experiencias, del análisis crítico de sus realidades sociales, reinterpretan su mundo, ¿no? Pero pues nosotros simplemente orientamos ese proceso. También me ayuda a entender que debemos de renunciar al deseo de dominio, ¿no? A veces nosotros queremos hacerlo a la fuerza, a veces pretendemos eh, a, a punta de carácter formar personas y realmente no estamos orientando de manera acertada el proceso formativo de cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Y de esta manera lo que hacemos es
fabricar por acumulación de contenidos, de experiencias, pero no las experiencias de ellos, sino las experiencias nuestras. Pregunta número 3. ¿Qué tensiones o dilemas le plantea el texto en su vida personal y profesional? Pues a mí realmente me generó varios dilemas, varias tensiones, pues principalmente por lo menos en la acepción de integralidad, ¿no? A veces nosotros formamos a los estudiantes para que estos tengan una serie de principios éticos y morales que encajen en lo que la sociedad pretende de ellos, ¿no? Básicamente modelamos a nuestros estudiantes para que encajen en un grupo social. Entonces, eso a veces me cuestiona un poco, a veces esa visión distorsionada del concepto de integralidad que nosotros endilgamos fácilmente a las personas. Por otro lado, el, el texto plantea que el caos y el conflicto no necesariamente son algo negativo y pues pensándolo bien es verdad, es una posibilidad de mejorar, de enriquecer nuestra práctica, porque a veces nosotros lo vemos como algo supremamente negativo que no aporta realmente a la construcción o a la formación de nuestros estudiantes, pero pues realmente sí tiene un impacto en nuestra práctica como docentes porque nos ayuda a reforzar ciertas estrategias metodológicas para afrontar de manera asertiva la formación de nuestros estudiantes. También eh, pienso que a veces hay que dejar también un poco de lado ese conductismo que nos caracteriza a veces a nosotros como docentes y es necesario dejar volar a nuestros estudiantes, ¿no? Que se enfrenten a nuevos desafíos por sí mismos para que construyan sus propios saberes.